Bienvenidos a bordo, a una noche un poco alborotada porque tenemos invitados, estamos en vísperas electorales en la capital federal, tuvimos elecciones ayer en Santa Fe y también en Mendoza, va a haber la semana que viene también en Neuquén. Estamos en una gran fiesta electoral que con los clásicos de Boca y River, que ponen 3 seguidos, en fin, para distraernos un poco de lo que realmente pasa en la Argentina. Pero empecemos con 3 declaraciones, en realidad con 2 personajes que hicieron una declaración y un señor que hizo 2. Esto no tiene nada de tendencioso con las elecciones ni en la capital ni en la provincia, pero creo que merecen destacarse. Una fue Mariano Recalde, quien dijo que la Argentina derrama bienestar. Lo pongo entre comillas, ustedes saquen sus conclusiones. La otra que dijo el señor Recalde es, al cumplirse el aniversario de la muerte del rockero Papo, que Papo era un grande, como dicen los jóvenes, un grosso, porque nunca había renunciado a sus convicciones, igual que Néstor Kirchner. Cierro comillas, lean, atiendan lo que dicen las redes sociales respecto a esta declaración y a esta comparación de Mariano Recalde. La otra declaración, y hoy, bueno, me habrá empecinado con el oficialismo kirchnerista o pseudo-kirchnerista, es de la señora Karina Rabolini, quien inesperadamente se pronunció sobre las estadísticas del INDEC. Justo cuando hasta en el gobierno dicen que las estadísticas del INDEC son sospechosas y que además son inmodificables, y por muchos años inmodificables, que han hecho un daño gigantesco a la Argentina. Ella dijo, como si estuviera ante la Biblia, yo creo en las estadísticas del INDEC. Hasta ahí las cuestiones. Tengo irremediablemente que caer en las elecciones, en lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en Santa Fe. En Santa Fe hay un hecho que merece destacarse. Hay un negrito, porque hay algunos negritos en el PRO, en este caso hay uno, santafesino, que es Miguel del Cel, y el negrito lo salvó a Macri. Estaba medianamente previsto que lo salvara Macri, que ganara. Ya en la anterior elección a gobernador, como ustedes saben, iba adelante el negrito del Cel, y de pronto se cortó la luz, y después cambiaron los números y terminó perdiendo. En esta ocasión, en la interna ganó, y sacó una buena cantidad de votos, que si uno la confronta con la cantidad de votos que tenía, digamos, la coalición del socialismo con el radical Barletta, la diferencia no es mucha, pero en lo individual realmente él se posicionó muy bien, con un 32% de los votos aproximadamente. Pero la otra curiosidad, que en general no es contemplada, es que en la elección para diputados, mejor dicho, en la misma elección, pero como ustedes saben se vota con boleta única cada uno para cada cargo, el que sacó 32% de los votos, el candidato a diputado, fue el del socialismo. La misma cantidad de votos que sacó el Midachi para gobernador, la sacó un rival del socialismo para diputado, el actual gobernador Bonfatti. Es bastante curioso este hecho. Hay que tomarlo en cuenta, del mismo modo que hay que tomar en cuenta otros 2 o 3 datos adicionales. Uno, el justicialismo, el Frente para la Victoria, logró una hazaña. El candidato Perotti sacó menos que Agustín Rossi, el que es ministro hoy, la acompaña a Cristina entre Granada y Rusia. El kirchnerismo en Santa Fe perdió 300.000 votos. Es una cifra que no es nada despreciable. La otra elección, la de Mendoza, no le fue tan mal a los peronistas como parece o como se mostró en los diarios. La diferencia es muy chica, es de aproximadamente 4 puntos. Es cierto que el conglomerado peronista, que no está encabezado justamente por el kirchnerismo, está repartido y alguno de ellos se va a pasar posiblemente al candidato radical, masista, pro
que es Cornejo. Pero lo cierto es que ahí el oficialismo hizo una buena elección, el oficialismo peronista, digamos. Por lo tanto, no hay situaciones traumáticas que decidan cómo va a ser el futuro en la Argentina. Ha sido una gran ayuda para Macri el triunfo de Del Cel en Santa Fe. También una expectativa de vida para el radicalismo, para el PRO y para Massa, el triunfo de Cornejo en Mendoza. Ahora la función va a seguir en Capital Federal la semana próxima con la interna, de la cual tenemos hoy a una de las protagonistas, que es la señora Gabriela Michetti, contra Horacio Rodríguez Larreta, más las otras internas que va a haber en el ECO, por ejemplo, donde va a competir el señor Martín Lustó con la señora Graciela Ocaña, quien inesperadamente renunció a su sociedad con el sindicalista Daniel Amoroso, que es el sindicalista del juego. Tema bastante importante que vamos a tener que tratar acá, aunque sea yo voy a hacer una referencia, porque tuvo que ver con la violencia que el otro día se ejerció sobre la señora Michetti en la puerta del estudio donde fue a grabar el programa con Mirta Legrand. Todo este anecdotario lo voy a ir contando después. Quiero decirle, sin embargo, que la elección de Santa Fe, la elección de Capital, la elección de Salta, la elección que va a haber en Santa Cruz, están poniendo en tela de juicio algunos de los instrumentos modernos que hay en la Argentina en materia electoral. En Salta, donde ustedes saben, ganó el candidato peronista, cristinista, Urtubey. Hace 2 días, un exministro de Trabajo de la Argentina, una persona por lo menos reputada como decente y medianamente conocedor de la tarea sindical, que se llamó Armando Caro Figueroa, escribió un artículo planteando el fraude que hubo en Salta. A partir del voto electrónico, esto es, la solución que queremos para la vida de transparencia democrática en la Argentina, este hombre la cuestiona como fiscal de uno de los partidos que participó en la elección de Salta, por una sencilla razón. En el voto electrónico, el votante y el fiscal que lo controla no puede vigilar el destino posterior del voto. Y ese voto se vuelve muy vulnerable por la tecnología, por el know-how que se emplea, por las empresas que participan en ese ejercicio de conteo, que puede ser peor que el de los dirigentes bonaerenses, que los votos, como ustedes saben, en general no los cuentan los peronistas, sino que los pesan. El otro tema es la imposibilidad de cambiar en Santa Cruz la ley de lemas. Ley de lemas que conviene exclusivamente al kirchnerismo. Ley de lemas que la justicia en Santa Cruz, obviamente manejada por el doctor Carlos Zanini, impidió que fuera apartada y que en realidad ya no funciona en casi ninguna parte del mundo. Para tomar como referencia, como ustedes saben, la ley de lemas, y si no lo saben se lo recuerdo, consagra al candidato de distintas organizaciones que adhieren a un mismo lema. En el Uruguay, por ejemplo, hubo una persona, candidato a presidente, que sacó mayor cantidad de votos para presidente que cualquier otro de sus rivales. Se llamaba Wilson Ferreira Aldunate. Sin embargo, no pudo jurar como presidente porque él integraba un lema que en su conjunto sacó menos votos que el lema rival de los colorados. Esto, como verán, es una tergiversación de la democracia, es nefasta, es inconveniente. Del mismo modo que en Santa Fe, el tema de la boleta única, que nos parece una incorporación fantástica y moderna para todos los argentinos, es medianamente sospechosa. Porque la gente vota con una sola boleta, con la cara de los candidatos en esa boleta, en una boleta para gobernador, en otra boleta para concejal, en otra boleta para diputado, lo elige bien, lo mira bien en colores, pero resulta que vota al que conoce,
Por lo tanto, esto permitió el resultado que se dio ayer en Santa Fe, donde Del Cel, que es bien conocido, ganó por el 32%, y donde su rival para diputados, que no competía exactamente con él, pero sí como para el partido, que era el gobernador Bonfatti, sacó lo mismo. Entonces uno tiene que preguntarse, la gente me parece que tiene algo en la cabeza que no funciona bien. Lo que funciona bien es simplemente la difusión de los personajes. Por eso la tentación de incorporar famosos a las listas. Todo esto también tiene que ver con otra incorporación reciente en la cual los argentinos le hemos dado poca importancia, que es algo sobre lo cual se habla que es maravilloso para ejercer la justicia en la Argentina, para aplicar el derecho, que es el juicio por jurados. Ya está en la provincia de Buenos Aires. Es un tema que los argentinos verdaderamente han aceptado con una facilidad extraordinaria, donde la corrupción es tan gigantesca como en la justicia ordinaria que se practica hoy en el país. Paso brevemente a un fenómeno político de la Argentina, que es el caso de Leopoldo Moró, a quien parece los radicales van a echar del partido. Sanz ha dicho que quizá tiene que salir del partido, Alfonsín dijo que tal vez no puede estar, no corresponde que esté, Casella y Storani han sospechado sobre la voluntad económica que le hizo a Moró pasarse al radicalismo y posiblemente lo echen, porque se hizo demasiado kirchnerista. Lo curioso es que no lo echaron a Cobos, cuando Cobos se hizo kirchnerista y fue vicepresidente de la Nación con Cristina de Kirchner. Y lo curioso, lo más curioso de todo, es que Moró quizás sufre lo que él le hizo a López Murphy y a Sturzenegger, cuando los echaron del radicalismo, cuando los echó Alfonsín. Lo echen o no lo echen a Moró, hay otra realidad. Moró nunca va a ganar en su distrito, en San Isidro. Siempre perdió, estando con el gobierno que esté, sea o no un preferido del presidente. Cambiamos de hoja, cambiamos de tema. Voy a detenerme simplemente en el caso Nisman. Nisman parece que ya ni siquiera murió, ni siquiera existe. Se conocieron hoy algunas desgrabaciones nuevas, que en realidad son viejas, pero que demuestran otra vez, cierta connivencia entre el gobierno y las figuras estas vinculadas a la embajada de Irán. Pero la noticia es que uno de los fiscales, el último fiscal que se ocupó del tema Nisman, cerró virtualmente el caso. No merece una investigación la denuncia de Nisman. Pero esto no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque Nisman está investigado. Está investigado por su vida pasada, por los fondos que puede tener, etc. Esto es posible que terminemos con un juicio sobre la herencia de Nisman, sobre la herencia que Nisman le ha dejado a sus hijos. Antes de presentar a Gabriela Michetti y a mis otros dos invitados, uno también vinculado a la cuestión de la interna, que es Martín Lustó, pero es otra interna el mismo día, otro partido, quiero hacer dos referencias bastante curiosas. Una, el episodio de la señora Michetti en la capital federal, no en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en las cercanías de un ambiente violento. En la capital federal, a la señora Michetti, el otro día, para ir al programa de televisión de Mirta Legrand, hubo un vallado de gente vinculada al gremio del juego que no solo le impedía bajar del auto, no dejó entrar al auto al estudio. Se generaron situaciones de violencia, pedidos de la señora Legrand y de gente que trabaja con la Legrand para que la dejaran entrar porque tenían que empezar el programa. Y le dijeron, la comida se va a servir fría. Y a la Michetti no dejaron pasar el auto, hasta que esta señora decidió bajarse ella del auto y entrar con la silla de ruedas. Solo así retrocedieron los sindicalistas. Esto es parte
de otra contingencia que vive la Argentina y que en general no le ponemos mucha atención. Los negocios que hay en Capital Federal y en el orden nacional, y la influencia que tienen, y cómo está desparramado todo esto en distintos sectores de la sociedad. Por último, una breve mención a un hecho periodístico. El sábado, curiosamente, trasnochando, estaba leyendo un diario donde informaba, como una de las noticias principales, creo que era la número 2 o 3, en la madrugada del domingo, la curiosidad de que una señora que se llama Natalia De Negri recibió de manos del alcalde de Miami las llaves de la ciudad de Miami. La señora De Negri, para ponerlo rápido ustedes en el recuerdo, es Maradona, el juez Bernasconi, el Jarrón, Coppola, las prisiones, las no prisiones, los escándalos, la noche y otros accesorios de aquella época. Verdaderamente muy conocida en esa época, que luego ha cambiado, evolucionó, se dedica a ayudar niños Down, hace programas de televisión y hasta algún documental. Por esa razón y porque su esposo o su pareja o su compañero es un gran contribuyente a la campaña del alcalde de Miami, le dieron a ella las llaves de la ciudad. Todo un notición, sobre todo para los argentinos. Lo curioso es que eso que yo leí en el diario La Nación, con foto además, y que además el diario lo mencionaba como una de las 3 grandes noticias de lo que sería la edición del día siguiente, estaba a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana desapareció. Para siempre. Para siempre. Nunca apareció en el diario. No sé cuál es el criterio periodístico utilizado en este caso, pero es bastante curioso. Al menos uno que era lector, sonámbulo, merecía algún tipo de explicación. Les dije, Gabriela Michetti, interna del PRO, batalla con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Les dije, Martín Lustó, batalla, no tan batalla con Graciela Ocaña y seguramente contra Mauricio Macri y contra Cristina de Kirchner. Y por último, o en intermedio para que no hagamos todo tan electoral, un periodista, alguien que nos puede decir si el señor Estiuso se va a presentar o no esta semana a declarar. Alguien que nos puede decir qué es lo que puede llegar a decir la señora Carrió, si es que la señora Carrió llega a decir algo en su denuncia por el tema Nisman, porque ella dice que está casi amenazada de muerte y que el responsable es el general Milani. Esto y algo más sobre el tema Nisman nos lo va a aclarar un periodista, alguien que escribió por lo menos 2 libros sobre el señor Estiuso y la CIDE, el señor Gerardo Ián. En un minuto volvemos. Bien, la señora compite el domingo, se anotó acá. Lamentablemente no podemos traer a todos, sino también lo traeríamos a Horacio Rodríguez Larreta, que se lo merece como buen hincha de Racing. Pero la pregunta es, ¿vos el domingo vas a competir contra Horacio Rodríguez Larreta o en realidad lo que entiende la gente que en alguna forma estás compitiendo contra Mauricio Macri? Yo creo que definitivamente compito contra Horacio, ¿no? Contra Horacio Rodríguez Larreta. Hay un equipo del PRO, hay un proyecto del PRO para la ciudad que tiene incluso una planificación ya desarrollada hasta el 2030, o sea que este es un equipo que realmente se ha puesto esto de la gestión al hombro, ¿no? La gestión como una... no, pero no, porque en realidad está hecho bien, está hecho con el Ministerio de Desarrollo Urbano y toda la sociedad civil porteña en el Consejo del Plan Estratégico. No es que es una idea solo del PRO, sino que se ha hecho participación de la sociedad. Y ahí surgió este plan del 2030. Entonces, hay una planificación, hay un equipo. Por supuesto, hay un equipo de gestión que si la gente elige al PRO, será el equipo de gestión, si elige a otro espacio político, será otro. Pero te quiero decir, eso es lo que seguro tenemos en común.
lo que Depende está en de quién va a disputa, cantar la canción. claro, lo que está en disputa es el liderazgo en la Ciudad de Buenos Aires y quién va a llevar, digamos, la conducción de eso. Si la gente elige al PRO, vuelvo a repetir, que pareciera que todo indica eso. Ahora, me parece que Mauricio claramente está fuera de esta discusión. ¿Por qué? Porque Mauricio está disputando otra cosa, que es la presidencia de la Nación. Perdóname, pero él estará afuera, pero él dice a quién hay que votar y a quién no hay que votar. O sea, que están afuera no está. No sé si, a mí me parece, yo no lo tomo así, Roberto, yo no tomo que él dice a quién hay que votar y quién no. Me parece que él fue claro cuando él el año pasado dijo, yo voy a mandar la ley de paso a la legislatura, que se podría haber quedado cruzado de brazos y no mandarla, porque la verdad que no había tampoco nadie que se volviera loco por la ley de paso, ni la que la presionara, ni mucho menos. Él la mandó, necesitaba 40 votos, con lo cual los votos del PRO eran absolutamente necesarios, y ahí estuvo la ley de paso votada, y hoy tenemos las paso, con lo cual es la gente la que decide. En todo caso, lo que Mauricio Macri dijo en su momento, y ya hace mucho tiempo, porque vos sabés que la política, como vos mismo lo indicaste allí, es rápida y va cambiando en la Argentina. Bueno, él pensó que Horacio estaba haciendo la gestión, que yo estaba haciendo la parte legislativa, pero eso ya pasó. Lo importante es que él puso las PASO en la ciudad y que es la gente la que decide. Por eso yo creo que lo que la gente tiene que tener muy claro es, primero, que esta es una interna, una elección que en otros lugares se llaman primarias, que acá se llaman PASO, pero que es una elección obligatoria. Si uno no vota acá, después no puede ir a votar la general, no puede ir a votar cuando ya esté el candidato del PRO contra los otros candidatos, o sea que hay que votar ahora hay que votar para poder votar después. Es muy importante votar, que el 26 en el PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, se elige ese liderazgo. Así que me parece que esa es la jugada. Ese liderazgo que vos estás desde el nacimiento del PRO, has estado con Macri siempre, etcétera, pero uno ha llegado, no uno solo, sino que en términos generales uno habla por muchos, a percibir como que vos sos la Scioli de Macri, sos como en alguna medida la indeseada de Mauricio. ¿Vos no lo sentís así? Qué feo. Porque lo siente mucha gente. Inclusive creo que hasta te ha dado como una suerte de... te ha hecho como un favor, diría, porque en alguna medida te incorporó algún tipo de condición, hasta de presunta rebeldía, que nadie imaginaba. Mira, no voy a ser necia, vos sabés que yo soy de las personas de las políticas que no les gusta estar caseteada y que no les gusta responder a los periodistas, bueno, y salir con otra cosa. ¿Viste? Hasta ahora venís así. No, te contesto la pregunta, digamos, obviamente no sé si exactamente como vos querés, pero por lo menos voy al punto, digamos, no me gusta evadirlo el tema. Sé obviamente que hay una conversación sobre esto en la comunidad, o sea que esto se habla entre la gente. ¿Y por qué? Porque Mauricio Macri claramente en su momento hizo su expresión diciendo: yo prefería o pensaba que lo lógico era que Horacio siguiera la gestión y que Gabriela siguiera en lo legislativo. Me parece que eso fue... Bueno, y después estuvo el post de apoyo que desapareció ahora, ¿no? No sabes si sabes que desapareció del Facebook de Mauricio. Entonces, me parece que es obvio... No lo sigo tanto a Mauricio. Bueno, pero desapareció, yo te doy la noticia. Lo que digo es, hoy claramente le preguntaron a Mauricio esta cosa de si usted siente que si Gabriela Michetti ganara... No, yo siento que gana el PRO y que yo también gano y que ganamos todos. Me parece que son maneras también de aprender a crecer. Para el PRO es muy nuevo todo esto que nos está pasando. Hasta ahora el liderazgo de Mauricio es el liderazgo indiscutible a nivel, ¿cómo podría decirte?, general, pero en la ciudad venía siendo Mauricio el que, digamos, nadie discutía que era el jefe de gobierno, el próximo jefe de gobierno. Ahora resulta que no va a ser el próximo jefe de gobierno. No, claro. Hay que crecer. Hay otros que quieren ser y que quieren disputar ese lugar. Bueno,
acá hay una tensión. Entonces sí, las conversaciones y las tensiones y los Es como la tensión que podía haber ayer cuando festejaba del CEL y cantaba o bailaba música entre tropical y del litoral, que digamos a Reutemann le caía mal, a Mauricio no creo que demasiado bien, bueno, esta cosa de los negritos dentro del PRO, me parece que les cuesta asimilarlo, ¿no? Vos decís lo de los negritos porque él dice, yo soy el negrito. Claro, naturalmente. Miguel dice siempre eso, es muy gracioso, Miguel. Ahora, ¿por qué no te llevaron a vos? Porque antes ibas cuando ganaba y acompañaba. Yo soy muy, aparte yo soy muy amiga de Miguel y he trabajado mucho con él. Hemos trabajado juntos, hemos andado por el país que no estuvieras juntos. No, bueno, porque estoy, la verdad, sinceramente, esta semana decidí, y esto fue de nuestra campaña, decisión de nuestra campaña, quedarnos, iba a ir a Mendoza también, habíamos decidido, bueno, vamos a Santa Fe, después vamos a Mendoza, y la verdad es que después dijimos, no, quedémonos esta semana acá, porque hasta la semana pasada yo estuve haciendo campaña nacional, fui a la Pampa la semana pasada, digamos, una locura. Siendo que uno está haciendo campaña en la ciudad y eso te lleva 24 horas sobre 7 días a la semana, ¿no? Pero bueno, yo me comprometí con Mauricio a hacerlo y lo hice. Hice campaña nacional, hice campaña local. La verdad es que lo de Miguel me parece espectacular, porque como vos bien dijiste, es una persona que no solo es una persona conocida, que eso te viene bien en el sentido de que siempre una persona conocida nos ahorra, por supuesto, la situación de tener que posicionar un candidato. Eso es así. Pero lo fantástico de esto, que yo siempre le dije a Mauricio, y nos pasa con McAllister en La Pampa, con Héctor Baldassi en Córdoba, con De Angeli en Entre Ríos, es que, yo se lo he dicho muchas veces a Mauricio esto, es que hasta ahora hemos tenido la enorme suerte de que estas personas conocidas, que vienen de otros espacios como el deporte o como la cuestión agraria, en el caso de Angeli, o el espectáculo, como han sido personas con verdadera vocación política. No es que han sido personas que dijeron, bueno, ahora me agarro el chiche de la política y me meto en el PRO y veo qué pasa, ¿no? Porque total el PRO me acepta y entonces veo que... No, realmente son personas muy comprometidas. Y Miguel es un tipo que tiene una conexión con la gente que genera esto que generó ayer en Santa Fe, digamos. Así que me parece también espectacular. Pasó con Reutemann y con Palito Ortega en el menemismo. A mí me parece que son personas que cuando tienen vocación terminan siendo valiosas para la gente. O descubren su vocación tardíamente. O tardíamente descubren su... No, bueno, pero viste, puede ser también que ha habido también casos, Roberto, de personas famosas que se han metido y han intentado y han terminado siendo un fiasco, ¿no? Malo, que les va mal. En estos casos creo que tenemos una persona súper valiosa. En tu caso, después te voy a hacer alguna pregunta sobre las encuestas, pero en tu caso en particular, vos sos muy amiga de Sanz, muy amiga de la Carrió, hasta creo que amiga hasta del Papa. En esta instancia, ¿alguno de estos amigos te llamó? Lilita, o por ahí no quieren. Con Lilita y con Ernesto he tenido charlas, claro que sí, en estos tiempos, sí. Ahora, Lilita se ha pronunciado a favor de Lustó. Lilita dijo hoy que hay que votar a quien tiene rulos. Yo tengo rulos, a pesar de que ahora estoy peinada. Así que yo no sé. Vas a tener que explicar yo voy a tener gente, que disputar acá con Lustó los rulos, porque me parece que mañana ya me saco este peinadete que tengo y me dejo mis rulos. Horacio me parece que antes tenía rulos. Tenía rulos antes, pero ahora ya no los tiene más. Yo los sigo teniendo. Bueno, no, Lilita, obviamente, Lilita ha dicho que ella está con Lustó, pero me parece que es obvio, forman parte del mismo espacio político, pero tiene conmigo una relación muy linda y yo con ella. Relación que también ha tenido sus idas y venidas, porque obviamente Lilita no es una persona sencilla, yo tampoco supongo que lo soy, pero a veces ella hablaba muy mal de Mauricio y yo me enojaba mucho con ella, porque creo que, bueno, hemos tenido esos momentos. En estas instancias hemos hablado mucho. También he hablado mucho con Ernesto. Ayer intercambié un mensaje con Ernesto y por lo de Cornejo, porque yo lo valoro mucho a Cornejo, mucho. Me parece un tipo, Alfredo Cornejo es un tipo para mí que va a hacer una excelente gestión si es gobernador de Mendoza. Me da la impresión de que es una persona de estas a las que les gusta el trabajo, ¿viste? Le gusta mucho menos por ahí estar expuesto. Pero en el discurso, en la tele, no sé, pero cuando vos lo ves
en su escritorio o en la calle trabajando por en el caso de él, por la municipalidad, ¿no? Por la intendencia, pero ahora creo que por la gobernación, porque creo que va a tener muchas posibilidades de ganarla, es una persona que para mí tiene unas condiciones espectaculares y además es como persona, una persona muy valiosa. Así que con Ernesto también hablo. Con el Papa no he hablado, pero tengo, obviamente... Es raro, mirá que habla todo el mundo con el Papa. No. Yo no lo meto al Papa en estas cosas. Bueno, te hago dos preguntas finales, una breve y la otra también. La primera es, bueno, uno ha visto que un diario dijo que perdías por 4 y otro diario dijo que ganabas por 4. Lo curioso es que los medios oficialistas, kirchneristas, cristinistas, dicen que gana Horacio Rodríguez Larreta. O tienen muy buena información o hay, como uno también puede oler, algún tipo de campaña en esto. ¿Vos cómo te suena esa actividad proselitista a favor de Horacio por parte de los medios oficialistas? Y es raro, es raro. Es verdad que es cierto que se viene dando, ¿no? ¿No le encontrás una causa, una razón, un justificativo? Es que no puedo, si no tengo un dato concreto, yo lo que sí puedo decirte es lo veo que hay evidentemente demasiada coincidencia, demasiada nota a favor, digamos, ¿no? De esta situación que vos contás. Pero no tengo por qué ligarlo una cosa con la otra porque no tengo dónde está la ligazón. Pero lo los que periodistas importa, te podríamos dar mucha información. Vos seguro sí. Pero lo que importa de verdad a mí, por lo menos en nuestro caso, es que como siempre hacemos, y esto sí que ha sido una enseñanza que uno la tiene adentro, pero que en términos de comunicación política, específicamente en campaña, Jaime Durán Barba nos lo repetía y nos lo repetía permanentemente en el PRO. Lo más importante es no mirar tanto al adversario, no mirar tanto con quien uno compite, ni el entorno de los competidores, sino mirar cómo uno se está manejando con su mensaje con la gente. Nosotros nos hemos obsesionado con el equipo con el que trabajo, que es Chayín, el ministro de Desarrollo Urbano actual, Lombardi, que es mi vicejefe, mi candidato a vicejefe, Montenegro y Pinedo. Ahora, con los otros, ¿qué vas a hacer si sos...? Me llevo muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Con Durán Barbas, con Marcos Peña, todo? Depende, con Durán Barbas, digamos, él Dame es una asesor... cruda. Él no es asesor mío, digamos. Durán Barba hoy es asesor de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Él no es asesor mío. Juega para ese lado. No, y además está contratado por Macri y por Rodríguez Larreta, no por mí, así que ahí no tengo nada que hacer yo. Pero después el equipo de gobierno, con el resto de los ministros, yo me llevo muy bien, incluso con ministros que han dicho que lo apoyan a Horacio. Yo tengo buena relación personal. Por eso decía el otro día, y el propio Horacio lo dijo en el debate, que el equipo es uno y que el proyecto y las obras y lo que hemos planificado es una sola cosa, que no hay que meter miedo con eso, porque eso es mentira. Eso es una cosa del PRO. Ahora, lo que me parece lo que me parece que es importante es ver quién lo lidera mejor, quién puede agregarle un valor distinto, quién puede ponerle algo diferencial o sumarle algo que hoy le hace falta a la ciudad. Te agradezco, te doy el angelito de la casa. Me pregunto qué va a pasar si vos ganás y Mauricio pierde en la Nacional, pero eso es un tema para el mundo femenino. No va a perder. Por si repetimos en la Casa Rosada. Bueno, te doy esto. Muchas gracias. Y yo te doy un libro que a mí me gusta muchísimo, que es el de Germinal Nogués, sobre Buenos Aires, ciudad secreta, que acá tiene todas las cosas lindas de los barrios para saber de cada barrio de Buenos Aires. Bueno, que como futura jefa de gobierno, bueno, te estoy dando para que te enteres. De todo te agradezco, esto es para ustedes. Los invito a verlo a Gerardo Ian para hablar del tema Estiuso, el tema Nisman, y después, para seguir con la ciudad, con alguien de los rulos, con Martín Lustó. A quien vamos a pedirle ideas sobre la ciudad, pero también a ver que nos cuente algo sobre este tema económico tan terrible que hay en la Argentina, donde casi nadie se pone de acuerdo. En un minuto, entonces, Gerardo Ian. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Bien, cuando ustedes se lastiman un hueso, van a un traumatólogo. Acá tenemos un especialista en el tema de inteligencia y particularmente de Jaime Estiuso.
¿Se presenta este uso esta semana que lo citó esta vez la justicia? No creo. No. Que es Seguro que no. ¿Se va a convertir en un fugitivo? Bueno, esperará una nueva citación y otra, irá ganando tiempo a ver qué pasa. Tiene sus influencias también. Pero la verdad que un ciudadano común que lo cita la justicia la puede escapar una vez, dos, pero no mucho más. Bueno, Ricardo Jaime la escapó 4 o 5 veces. Sí, tenía un buen abogado. Tenía un buen abogado. No, en algún momento se tendrá que presentar o quedará como prófugo. ¿Por qué no? Está fuera del país desde enero. Y el gobierno argentino, que tanto lo odia ahora, después de 11 años de amor, no sabe ni siquiera dónde está. No, a ver, el gobierno lo citó en una cosa rarísima, una decisión administrativa de la Secretaría de Inteligencia, en un sumario interno. Lo citó para que no fuera. Lo citó para forzar ahora pedido de citación, para poder acudir a la justicia, porque era una citación administrativa que no tiene carácter de obligatorio. Lo usó como trampolín para llegar a esto. El gobierno le tiene miedo a Jaime Estiuso. Todavía hoy yo creo que está muy asustado el gobierno, porque Jaime sabe todo. Jaime sabe todo del gobierno porque fue el... Bueno, del gobierno y de los que no son gobierno también. Por supuesto. Pero a Jaime le encargaban las misiones más sensibles durante 11 años. Néstor Kirchner lo citó a su despacho en el 2004, allá en la prehistoria del kirchnerismo, y le encargó el control del Poder Judicial. Esto es, que ninguna investigación judicial contra el kirchnerismo avanzara. De ahí para acá... Digamos, muy eficiente fue. Fue muy eficiente hasta el 2013. Esos 9 años de eficiencia fueron 9 años de lealtad, de compromiso, y eso te genera mucha dependencia. Ahora, los jueces... No solo se dedicaba a eso, ¿no? ¿Cómo? No solo se dedicaba a eso. No, también a hacer operaciones, también a controlar opositores, también a controlar el propio gabinete. Lo sabe Aníbal Fernández, por ejemplo. Claro. Bueno, él también me parece que lo espiaba Estiuso. También tenía su propia banda que lo espiaba. A ver, Estiuso y la CIDE son las cloacas de la nación de verdad. La democracia argentina se maneja con códigos mafiosos desde siempre. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. El ciudadano común ve la tele y ve gente hablando, haciendo promesas. Y cree lo que sale en la tele. Y cree lo que sale en la televisión. Ahora, la política compra jueces, compra leyes, designa jueces amigos, controla las marchas, rompe marchas, crea huelgas, rompe huelgas. Esta es la verdad. Ahora, Jaime Estiuso en esa lógica de la democracia trunca, era una pieza clave, que jugó, que fue muy funcional a la política, hasta que Cristina decidió romper con esa Cuando estructura. Cristina decide ¿rompe por el episodio de Irán? A ver, la ruptura de Cristina con la CIDE, yo te diría que es la ruptura de Cristina con Néstor Kirchner. Porque Jaime Estiuso era Néstor Kirchner, trabajaba para Néstor Kirchner. Cuando se muere Kirchner, ella empieza a armar otro esquema de inteligencia. Es un proceso que va del 2010 al 2013. Eso lo incluye, como diría la Carrió, a Milani. Eso lo incluye a Milani. Ella empieza a desprenderse de Francisco Larcher, que era el mandamás político de la CIDE, y Jaime El Estiuso. amigo de Néstor. Bueno, ese es el tema. Acá, como siempre, todo empieza con un lío de intimidad. Ella siempre desconfió de Larcher porque Larcher era, Larcher, para el que el público sepa, era el subjefe de la CIDE, pero era el que manejaba. Y desde siempre era el que tomaba el último whisky con Kirchner. Era el compañero, el cómplice, y Cristina nunca lo quiso. Del mismo modo que lo fue también Jaime. Del mismo modo que lo fue Ricardo Jaime. No Estiuso. No, Ricardo Jaime. Exacto. Cuando se muere Kirchner, ella empieza lentamente a quitarle tareas a la CIDE y empieza a girarlas a otros sectores. A la Cámpora, a través de Guado de Pedro y de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia, a Gils Carbó, más tarde en la Procuración General, para intentar controlar el Poder Judicial, y al general Milani para hacer tareas de inteligencia. Este nuevo esquema de inteligencia... ¿Pero no adentro de la CIDE o sí dentro? No, desde afuera. ¿Y en la CIDE qué quedaba? Le empieza a quitar poder. La CIDE, desde el 2013 para acá, no reciben encargos en la CIDE. No trabajan, son todos ñoquis. Pero, perdón,
ese otro radical que está en la CIDE. Fernando Pocino. Sí, Fernando ese, Pocino, ese era un hombre de confianza de Cristina. quedaba como garante ahí de que no hicieran nada en contra de Cristina, pero no recibía tampoco encargos. Este nuevo esquema de inteligencia que piensa Cristina le va quitando poder a Jaime Estiuso en los últimos 2 o 3 años. Eso incluye el pacto o el intento de pacto de Cristina con Irán, que lo deja a Estiuso y a Nisman totalmente desvinculados y totalmente fuera de eje. Porque ¿El episodio del Archer con Massa también o no? El episodio del Archer y las investigaciones judiciales. Acordate que de golpe los jueces empiezan a descubrir la corrupción. Viste que de pronto todos los jueces descubren que era un país corrupto. Bueno, todo eso ocurre en este último periodo, en gran parte por esta crisis, que es una crisis de la mesa chica del poder, de la mesa más secreta del poder. Esto es la crisis que estamos viendo ahora, tiene que ver con eso. Por eso el cadáver de Nisman para mí es como una alegoría de ese mundo, de la democracia real, que es una democracia sucia, clandestina, secreta, que se maneja con fondos reservados, que hace tropelías en todos lados. Bueno, convengamos que las organizaciones de inteligencia no van a contar lo que hacen. Las organizaciones de inteligencia son organizaciones inventadas en la Segunda Guerra Mundial para situaciones de guerra, para guerra. Hoy en día, en una democracia moderna, los servicios secretos no tienen mucho sentido. ¿Sabes que me parece que vos sos como muy cándido? Porque vos me parece que ni siquiera lees lo que dice la señora Cristina. Cristina acaba de decir que Nisman está complicado, su muerte, en alguna medida, por la intervención de los fondos buitre, los holdouts, por el Estado de Israel, bueno, claro, por lo peor del Estado de Israel. Que me parece que no es que esto solo era de la Segunda Guerra, me parece que por lo menos para ella es de la más alta política internacional. Sí, Cristina dio a entender que a Nisman lo habían matado la CIA y el Mossad. A ver, Cristina sabía perfectamente que tanto Jaime Estiuso como Alberto Nisman trabajaban con la CIA y el Mossad, pero lo sabía desde el 2003. Durante 10 años trabajaron y a Néstor le encantaba eso. Ahora resulta que es un pecado. Pero por supuesto, si la causa mía está sostenida con información de esos servicios. Ahora, antes les encantaban y ahora no. Evidentemente ahí hubo un giro también en la política internacional de Cristina, que rompió también parte de esta conexión. ¿Qué es lo que dice la denuncia de Nisman? Que ahora exactamente, hubo un giro. De hecho, si vos te fijás en los escritos, Nisman siguió hasta el último día de su vida hablando maravillas de Néstor Kirchner y secretamente en la intimidad hablaba mal de Cristina. Por eso yo digo que acá también lo que hay es una pelea de Cristina con Néstor, en muchas cosas en este último periodo. Bueno, lo acaban de decir uno de los candidatos de Capital. Hay uno que dijo, yo soy de Néstor y en cambio Recalde es de Cristina. Y los dos son de la Cámpora. Exactamente, hay un cambio de ciclo en este sentido, ¿no? Y todo este proceso, por ejemplo, todas estas nuevas desgrabaciones que se conocieron hoy, que digamos habilitan a pensar que verdaderamente hay una conexión o un vínculo o una relación con todo el episodio de Irán. Uno imaginaba que por ahí quedaban un poco descolocados los que decían que la denuncia no tenía sentido, pero el fiscal parece que no se interesó para nada en esto. A ver, es opinable. La denuncia de Nisman es una denuncia que podía servir para iniciar una investigación o podía ser cerrada. No era una condena, era una cosa tajante, era una cosa opinable. Tribunales hace mucho tiempo, por lo menos los tribunales federales, que dejó de ser un análisis, no se analiza más prueba. Ahí se analizan intereses. Y eso es consecuencia de esto. Los tribunales federales hace tiempo que los fallos se analizan por la firma, a ver quién firmó, y no por lo que se analiza en la prueba. Eso es consecuencia de que llevamos muchos años... ¿Puedes decir por qué estudio presenta? Porque es juez. Si este juez trabaja para tal, si este juez era de Estiuso o dejó de serlo, si este trabaja para tal, si le pusieron al hijo, si le nombraron al hijo de juez o no se lo nombraron. O a la secretaria. O a la secretaria, y esto es la verdad. Comodoro Pi se convirtió desde hace muchos años en un órgano político, no en un órgano judicial. Y eso es culpa en gran parte de la CIDE, pero sobre todo de la política, porque el que le encarga, e insisto con ese dato, el que le encarga a Jaime Estiuso convertirme a Comodoro Pi en una unidad básica es Néstor Kirchner. De cualquier modo lo hace
en general con muchos jueces que ya venían de antes. Claro, muchos jueces ya eran una unidad básica, es cierto, pero después nombran otros. En realidad es una unidad oficialista, Sí. más que unidad básica. Bueno, Sí. el peronismo siempre ha Hace estado en el muchos poder, años que digamos. gobierna, A pesar claro. de que muchos radicales en todo esto, porque me parece que el caso de Estiuso y el caso de Pocino tenían más vínculo con los radicales que con Estiuso en los... su momento, claro, tenía mucho vínculo con el Cotino Siglia. Pocino claramente era radical en su momento, ingresó con el radicalismo. Sí, bueno, está todo muy, muy cruzado, naturalmente. Ahora, en general uno siempre escuchó, le parecía que lo de la SIDA era un vínculo con organizaciones oscuras, negras, filonazis, etcétera, obviamente poco democráticas, y de repente te plantea, Cristina, a la inversa de esto. Es como una organización que trabaja para Israel, que también descubre que la DAIA es casi de Massa y de Macri. Bueno, pasa que Cristina no tiene pasado, ¿viste? Como si no... Recién ahora descubrió la Secretaría de Inteligencia. A ver, una cosa es el personal... Pero todo tiene que ver con todo, como dice. Todo tiene que ver con todo. Una cosa es el personal de planta de la CIDE, que puede haber, seguramente hay filonazis y todo eso, o los hubo mucho tiempo porque muchos venían de ahí. Ahora, la conducción de la CIDE siempre fue muy obediente, históricamente. Una de las claves de los servicios secretos en el mundo ha sido la obediencia. Ellos se acomodan al poder y así pasan los años y siguen estando. Jaime Estiuso era un nexo con el Mossad y con la CIA y con el FBI y con el Servicio de Inteligencia alemán, el italiano. Era un tipo del mundo, aparte del mundo de de los servicios de inteligencia ¿Vos lo trataste a occidentales. Estiuso? Yo lo vi en persona, lo vi una sola vez en la vida. Después hablé alguna vez por teléfono y hace muchos años que ya no. Estiuso era un hombre que era un hombre innombrable. Hasta la muerte de Alberto Nisman nadie se atreve. Vos no ves una sola declaración de políticos hablando de Estiuso, salvo el único que se atrevió a nombrarlo, que fue Gustavo caso de Vélez, y que terminó exiliado, expatriado de la Argentina. Digamos, y que tiene la palabra prohibida porque no habla con nadie ahora y vive Y en que Argentina. fue desplazado por la política. También hay que decirlo, porque no es que Jaime Estiuso lo echó del país. La política, por temor y por complicidad, tampoco Perdón, le dio más lugar. el ¿eh? gobierno de Néstor Kirchner lo No dejó. solo el gobierno de Néstor Kirchner, nadie más. Bueno, pero Kirchner lo echó Sí, del Kirchner gobierno. lo echó. Y Kirchner- además, entre Estiuso y Vélez, se quedó con Estiuso. Para él debía ser mucho más eficiente Estiuso que... A ver, la CIDE tiene mucho más poder que los ministros, que los jueces, que los diputados, que los senadores. ¿Aún esta es la hoy? verdad, aún hoy. ¿Quién controla la nueva CIDE ahora? Se supone que el señor Parrilli. Bueno, Parrilli es el jefe político, pero ¿quién controla los fondos reservados? ¿El Congreso, como dice la ley? El Congreso, Nadie. la comisión. No existe. Pero la comisión era de la CIDE. Pero esa comisión nunca controló nada. La CIDE también es una caja. Es una caja. Yo hace muchos años hice con un contador que había trabajado en la CIDE, me hizo el cálculo de cuánto gastaba la CIDE. Suponte que en ese tiempo eran 100 millones de pesos. Y él me explicaba que vos hacías la cuenta y decías, en personal se gastaban 20, en gastos administrativos 20, en operaciones especiales 10. No había manera de llegar a la mitad. El resto de la plata no llegaba, no se gastaba en la CIDE. ¿O ustedes se creen que el general Milani gasta 600 millones de pesos al año en inteligencia militar? Es incomprobable. Parte de esa plata no se debe gastar. No se debe gastar ahí. Bueno, se pero la no. llevará a alguien. Pero es que no se la llevan a la casa, son todos indecentes. ¿Cómo que no se la llevan a la casa? ¿Y dónde está? Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Estiuso. Sí. Estiuso era una persona de Estiuso tiene un muy buen pasar, sí. ¿sí? Sí. Y los jefes de Estiuso también. Vos decís Icazuriaga, Y Casuriaga, Larcher, eran personas que vivían en un departamento de 3 ambientes, ahora eran millonarios. Pero y así que gente todos. de mucha confianza en esto que todo tiene que ver con todo. Era gente de mucha confianza de Cristina. Y Cristina también ha ganado mucha plata estos años. Bueno, ella declara eso. No, las otras declaraciones juradas no me metí a ver, pero claro, vos decís que entonces la CIDE en alguna medida devuelve parte de lo que le dan, Pero porque todo tiene que ver tengas con todo. ninguna duda. Bueno, de hecho la CIDE durante la década del 90, y esto está documentado, servía para pagar sobresueldos a los ministros.
por ejemplo. Se A pagaba los plata sacerdotes, a los militares, a un montón a los de gente. periodistas, Era, a un montón de gente. Eso era el sobresueldo que se pagaban con la plata de la CIE. No toda la plata que va a la CIE se gasta en inteligencia. Mucha de esa plata es robo, es afano. Y una pregunta, porque también empieza ahora el caso de el juicio de la AMIA, el postergado juicio de la AMIA. Hay un dato nuevo en todo esto, es como que Cristina le cambió o le quiere cambiar el cariz a lo que la gente suponía que era la conexión de los iranios, etcétera. A raíz de todos los convenios o no convenios, digamos, buscan la otra pista. Eso significa que no hubo tráfico. A ver, el caso AMIA... Te pregunto a vos porque sos especialista en esto. Sí, el caso AMIA es un caso que está envenenado ya hace muchos años. La Traffic no está aprobada, pero no hay otra hipótesis mejor. Esta es la verdad. De hecho, el tribunal oral que juzgó el caso dijo que la Traffic no está aprobada, pero bastante... que ellos inferían que era la opción que había, no hay otra opción. Hay una opción de que un volquete, hay otra opción de que hubieran metido el explosivo en bolsas de cemento porque estaban haciendo unas reparaciones en la AMIA. Hay otras hipótesis. La mejor es la de Traffic. No quiere decir que haya sido cierto. Pero perdón, si la de la Traffic es la mejor, es Irán. Ahora, si la de la Traffic no es Siria. No, tampoco están así. A ver, Irán fue desde el primer día la hipótesis de Bueno, en realidad era todo no lo hubo mismo. otra. Cuando ocurre el atentado a la AMIA, el canciller argentino era Guido Di Tella. Menem, aconsejado por Hugo Anzorregui, en ese momento propone hacer un allanamiento a la embajada de Irán. Di Tella le dice, no, muchachos, no se puede, es otro país eso. Te quedará acá en Buenos Aires, pero es otro, no se puede allanar una embajada. Desde el primer día la hipótesis fue Irán. La hipótesis siempre fue Irán. Después es verdad que hubo unos ciudadanos sirios vinculados, que después los salvaron porque eran amigos de los Menem. Es cierto que hubo, pero la hipótesis siempre fue Irán. Pero ahora se da vuelta esa hipótesis. No hay otra hipótesis. No hay otra hipótesis. No quiere decir que sea Irán. Yo la verdad que no lo sé y probablemente nunca lo sé. El caso AMIA nunca se va a resolver, ya a esta altura. Tampoco Nisman se va a resolver. Bueno, o Nisman no se va a resolver o no vamos a aceptar lo que se resuelva, que eso ya es distinto. Lo que resuelva gente que vos decís que finalmente está cooptada por el gobierno. No, por la administración de turno. No, bueno, hay que ver si estamos dispuestos a aceptar un resultado que no es el que queremos o no es el que imaginamos. Estamos todos convencidos de que fue un asesinato, pero una de esas fue un suicidio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar que fue un suicidio? Y no sé, algún tipo de elemento te tendrían que dar para explicar que esto fue así. La autopsia dijo que no había otra persona en la escena del crimen, de la muerte. Sí, pero también hasta se duda de la hora en que murió. No, la fiscal Arroyo Salgado, la jueza Arroyo Salgado duda. No, la causa oficial no duda. No sé, bueno, yo no he leído tanto la causa. Bueno, esperemos, veremos. Mientras tanto, tenemos el libro de Gerardo, si me lo prestás. Sí, uno para vos y otro para, naturalmente, para la audiencia. Acá es el libro que hoy revienta las librerías en la Argentina. Bueno, espero que vos revientes otras puertas y que tengas más suerte en la vida. Y como todo tiene que ver con todo, te doy el angelito de la casa. Qué lindo. Te agradezco la presencia y a ustedes les reservo la parte final de este programa al señor de los rulos, a nuestro candidato, a un candidato porteño para ser jefe de gobierno de la ciudad, a un economista más que reconocido en la Argentina, a pesar de que todavía es bastante joven. Estoy hablando de Martín Lustó, alguien que dirime fuerzas el próximo domingo en este electorado tan particular de la capital federal. En un minuto nomás, Martín Lustó cambiando al lacio cabello del señor Ian. Gracias. Gracias, Roberto. Estaba hablando de pillos con Martín Lustó y voy a evitar los nombres y voy a evitar seguir hablando de pillos, así que con él vamos a empezar a hablar de, como si fuera de fútbol, que ahora parece que hay una discusión sobre quién va a televisar los partidos de Boca y River, pero en fin, eso para seguir distrayendo a las multitudes. El tema es, vos tenías la oportunidad
de jugar en un equipo grande. Por ejemplo, jugar en el PRO, jugar en lo que podía ser el masismo, que hace unos meses era importante. ¿Por qué decidiste jugar con un equipo que no tenía ni siquiera, recién ascendido, digamos, como este ECO? Porque es el equipo de mis amores. No, porque es, ¿No jugás por La Plata vos? No, no. Juego por lo que siento que tenemos que hacer en la ciudad y con la gente con la que creo que hay que hacerlo. La ciudad es distinta de lo que está pasando en la nación. En la nación hay mucha gente que dice armen cualquier cosa para ganar al kirchnerismo. En la ciudad el kirchnerismo no puede ganar. Y lo que hay que dirimir es, como decimos nosotros, cómo se evoluciona. Y ahí yo no creo que es positivo ni para la política ni para el ciudadano que tiene que elegir a la hora de votar, que esté todo subsumido en un mismo espacio. De hecho, a pesar, Gabriela es mi amiga, ¿sí? Pero Gabriela es amiga de todo el mundo. Pero el hecho de que se haya... Hasta era amiga de Macri. Sí, pero el hecho de que se haya planchado el pelo dice mucho en ese sentido cuando hablaban de los rulos antes. Pues yo creo que esa es una falsa interna. No creo que es una interna real. Porque lo dicen ellos. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, el equipo es el mismo. Los ministros van a ser los mismos. Pero eso es para el público. Bien, pero digo... ¿Te imaginas lo que va a hacer después? No, pero ¿dónde va a ir a parar Gabriela si el domingo no gana? Esa es otra cosa. ¿O dónde va a ir a parar la gente de...? Es otra cosa. Uno es que no haya interna entre ellos. Yo creo que hay una interna entre ellos. Pero la interna es quién se queda con el PRO en la ciudad. No son alternativas de gobierno diferentes en la ciudad. No son modificaciones al PRO en cuanto a las prioridades. Porque, por ejemplo, Gabriela nos dice que el PRO haya hecho nada mal. Nada mal. Nos dice, ¿qué hizo mal el PRO? Hace poco lo dijo en una entrevista. No, hicimos todo bien. Entonces, yo creo que hay gente que le atrae eso, pero también hay un montón de gente que ve prácticas del Frente para la Victoria y prácticas del PRO, a pesar de que les simpatiza, unos el PRO y otros el Frente para la Victoria, y dicen, esto no me gusta. Ejemplo, el uso de la publicidad oficial. Ejemplo, tenés muertos por desnutrición en el norte del país, en Formosa y en Salta, del Frente para la Victoria, y tenés aumento de la mortalidad infantil en la capital federal con la mayor cantidad de recursos de toda su historia. Ejemplo, negocio inmobiliario. Oriundos de la capital federal. Tenés, pero están viviendo en la capital federal, claro. A mí no me importa. No, se puede morir un chico que venga de Mozambique. No. Pero cuando hablas de aumento, yo no quiero dar cifras de cuántos perfecto. chicos implica, pero cuando decís aumenta la mortalidad infantil del 7,9 por mil al 8,9 por mil, es el 8,9 por mil de los nacidos que mueren dentro de un año. Del año de vida. Entonces, ahora, Martín, eso que pasan vos esas decís, cosas, ¿sí? Negocios inmobiliarios. Ahora esos me gustan más. Pero antes de pasar a eso, cuando ella dice que está todo bien, cuando Rodríguez Larreta dice que está todo bien y lo bien que estamos, etcétera, también hay algo que es cierto. Esto es como la gente que está en contra del cristinismo. Se pueden poner en contra del cristinismo, pero lo cierto es que la gente parece que acompaña ese proceso. Y si lo acompaña es porque le parece que es fantástico el Metrobús o los trenes del señor Randazzo o las declaraciones o los tweets de Cristina de Kirchner. Hay algo en el cual de pronto, por ahí uno no está del todo bien ubicado para entender esa situación. Está bien, pero uno me parece que tiene que estar ubicado donde siente que tiene que estar ubicado, no donde es fácil ubicarse, porque hoy en estas antinomias tan extremas es fácil estar en un lado o en otro, pero uno pierde los matices de lo que tiene que discutir hacia adentro para ir cambiando. Y eso es que estás en contra de los dos. Sí, yo veo, yo no diría en contra, porque yo no me puedo definir, yo no soy Roberto García, yo tengo que decir quién soy. Nosotros decimos qué es lo que nosotros somos. Hay cosas de lo que decimos nosotros que están en claro contraste con lo que hace el PRO. Tema de prioridades, ¿sí? Gastar 2 millones de pesos por día en la publicidad oficial con la cara a los candidatos es un disparate. Cuando Bocio lo hace con su cara y se filma y lo pasa en el Fútbol para Todos, es un disparate igual o peor. No me cambia, no me importa quién es de un lado y del otro. Y yo creo que hay una interna por el poder que, de hecho, es bastante dura, pero no es una interna por cambiar, porque no he escuchado ni en el debate, ni en lo que... Es para reemplazar personajes. Es para reemplazar, es quién se queda con el poder del PRO en la ciudad. No mucho más que eso. Lo que sí veo es que hay un montón de gente que simpatiza con el PRO y que dice, pero ¿cómo no era que eran otros modos, los modos políticos con los que ustedes discutían? Y uno empieza a ver las cosas que se tiran, lo que dice Durán Barba, lo que le contesta al otro,
los llamados que hacen por abajo a las casas, la información que salta de uno y del otro. La verdad, a mí me parece que ese tipo de cosas, como otras, empiezan a mostrar que debajo de un decorado muy bien armado, hay cuestiones que tienen que ver con la política que son un poco, no tan oscuras como las que relataba Tato Yang recién, que son parecidas al relato oficial del otro lado, porque hay un decorado de un lado y un enorme relato del otro, solventado con dinero que tendría que estar en otro lugar. Para mí eso es lo importante, porque no es se usa dinero en la campaña del Estado para instalar un candidato. No, todos los días se usa plata que no está en el sistema de salud, en el sistema de educación, en seguridad, en infraestructura. Y estos son los problemas de la Argentina. Ahora, si estamos tan enojados que no podemos ver esto y ver matices, nos va a costar más salir. Ahora, yo no solo respeto, sino que hasta por ahí comparto esta manifestación identificatoria por parte tuya. Pero me pongo a pensar un poco sobre si está todo tan bien en la vida, de pronto en la tuya y tal vez en la mía, porque de repente uno dice, bueno, vos sos hincha Independiente, pero está Moyano. Vos seguramente objetás la política del Banco Central, pero está Vanoli. Vos obviamente objetás la conducción de la política económica de la Argentina, pero está Kicillof. Más, como argentino por ahí hasta ni siquiera te sentís representado por Cristina, más allá de que en algún momento de tu vida la acompañaste. Hay algo en el cual el esquema ese no encaja, y no digo que sea solo tuyo, puede ser también de uno. Mira, primero está claro que no me siento representado, porque si no, no hubiera renunciado a los 4 meses y no hubiera tenido las discusiones enormes, las cosas que les sigo diciendo y que no les gustan. Eso está para mí clarísimo. Ahora, yo creo que lo que vos señalás tiene que ver con una degradación mucho más profunda de lo que creemos y que nos pasa como sociedad, que tiene que ver, si querés, una cuestión económica y otra cuestión cultural. La cuestión económica es la siguiente. Los problemas económicos que tiene Argentina son todos viejos, todos viejos. Entonces, yo te pregunto, ¿ya hubo blue? Sí, se llamaba paralelo. ¿Ya hubo inflación alta? Sí. ¿Ya hubo pobreza en ascenso? Sí. ¿Ya hubo manipulación de estadísticas? Sí. ¿Ya hubo déficit fiscal? Sí. ¿Ya hubo default? Sí, hace 10 años. ¿Ya hubo déficit en la balanza energética? Sí. ¿Qué de las cosas que nos pasan ahora no nos pasaron antes? Entonces la pregunta es, ¿por qué nos está costando aprender y evolucionar? Tanto. Pero de esas cuestiones fueron corregidas muchas de ellas. Sí, parcialmente. A veces hay una visión optimista de la Argentina, que es, aprendimos en los 80 que no queríamos dictadura, aprendimos en los 90 que no queríamos inflación, aprendimos en los 2000 que no queríamos un Estado ausente. Nos cuestan décadas aprender las cosas, ¿sí? Y yo creo que hay un cansancio acumulado de esos ciclos, de la ilusión y del desencanto, que está empezando a decantar en un lugar donde la gente dice, ojo, pará, sí, estoy enojado con aquel. Y viene entonces a priori como lo quiero sacar a aquel, para hacerlo fácil, está Cristina en un lugar, hay un montón de gente enojada con Cristina, en la capital federal sobre todo. Viene Macri, y bueno, la va a sacar No, yo quiero que miremos las cosas que tiene bien y las cosas que tiene mal, para poder señalarlas. De hecho, la ciudad de Buenos Aires fue siempre un enorme contrapeso en su independencia a la hora de votar, para que no hubiera hegemonías o para por lo menos paliar o moderar las hegemonías nacionales. Pasa con el radicalismo en la capital, en hegemonía de Menem, en hegemonía del propio Perón. Acá gobernó el FREPASO, acá gobernó el PRO, que es una fuerza, desde el punto de vista de su organización, nueva. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es sumamente importante mantenerlo, y que es una discusión que vale la pena dar para ver cómo salimos del contraste sin mirar, del enojo con el que está, y de que venga otro lo reemplace, sin mirar ninguna otra cuestión. Porque en eso nos vamos degradando muy rápido, tanto, por ejemplo, que no apreciamos en esa comparación que hoy hay algunos estados y por ende algunos gobiernos que tienen una enorme cantidad de plata muy superior a la que había antes. El presupuesto de la ciudad de este año es el doble, en promedio, que las gestiones desde La Rúa hasta Tellerman por habitante ajustado por inflación. Entonces yo no me puedo contentar con un Metrobús, eso es lo que siento, porque además pienso, si no me pintaran todo amarillo y no hubieran hecho el Metrobús, ¿qué diríamos? Que la gestión que prometía seguridad, salud y educación, porque eso es lo que prometía, más 10 kilómetros de subte, más... Sí, sí, sí. Es lo mismo que, bueno, son distancias muy grandes. Lo que pasa que del otro lado, tengo una presidenta que me dijo que quería que su modelo era Alemania, y estamos acá. Entonces, la verdad es que hay una diferencia tan grande. Estás como un gran engañado, digamos. No, pero lo que te quiero decir es, eso es lo que pasa.
Y eso es lo que tenemos que ver, no decir, bueno, como ella me prometió ir a Alemania y no llegó, y llegó Sí. no sé, Bueno, una digamos, mezcla, no no sé quiero hacia decir, dónde va. Sí, no sabemos dónde. Entonces, no le voy a decir nada al que me prometió que iba a hacer 10 kilómetros subte, eliminar la desigualdad, resolver la salud. Sí, se lo voy a decir. Muchos lo pueden votar, pero es bueno que le digan, sí, pero todo esto sigue estando mal. La publicidad oficial sigue estando mal. Los métodos de tu primaria siguen siendo métodos viejos. Eso es así. Y el otro nivel es cultural que tiene que ver con esto, que es, en Argentina pasamos muy rápido del esto no puede pasar a... Es como un cambio radical el que está planteando. No sé si es Digo, cuando digo radical, no por la UCR. Es un cambio que para mí se produce a veces de manera acumulativa. Mira, uno se puede poner pesimista o se puede poner optimista, pero en los momentos de pesimismo hay que acordarse que hay un montón de casos en la historia. La Europa de posguerra es un ejemplo, donde había un enorme pesimismo, de golpe algunas cosas se empezaron a encastrar de manera distinta. Para que eso empiece a ocurrir, hay un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que estamos en una cultura o estamos en una tendencia en la cual los argentinos pasamos del esto no puede pasar Y pasa. a esto ya nos pasó y naturalizarlo. Entonces el siguiente escalón es más profundo. Parte de lo que contaba recién Tato Yang, que miremos cómo nos acostumbramos a la cosa. Es cierto que la muerte de Nisman es chocante, pero el problema de la muerte de Nisman no es Nisman. Nisman es para su familia un enorme pesar, una enorme tristeza. Pero lo que vimos emerger del baño de Nisman, que es esa podredumbre, eso es a lo que le tendríamos que estar prestando todavía atención. Y sin embargo lo que hicimos fue personalizar, ensuciar todo de un lado y del otro, porque de los dos lados se habló con mucha imprudencia, y con una agenda que no tenía que ver con la resolución de esto. Y esto, de lo que hablábamos, sigue, como decía, irresuelto. Los servicios, la justicia, el poder ejecutivo, absolutamente Los irresuelto. impuestos o el juego. Exactamente, sí. Todo eso sigue, nos pasa por el costado y no queremos mirarlo. Ahora, yo te escucho hablar y de pronto parece como que hablas con una visión nacional del cuadro. Pero te vas a tener que ocupar, en el caso que fueras jefe de gobierno, de las cloacas, de la luz, del asfalto, de la basura. Realmente no siento que ese sea tu, digamos, tu predilección de vida. No, pero no es así. Mira, a mí me gusta siempre, para mí es importante cuando uno gestiona tener claro hacia dónde está yendo. Y eso tiene que ver con un marco nacional y dónde uno le parece, o para dónde uno le parece que la sociedad debería evolucionar y cómo uno puede contribuir. Pero vos sabés bien lo que es el Banco Provincia. El Banco Provincia tiene problemas de infraestructura, 350 sucursales, 14 comisiones gremiales internas, problemas de seguridad, problemas de sistemas, problemas de atención al cliente. Un grupo que siempre fue un problema. Entonces a mí me gusta gestionar y he formado equipos para gestionar. Siempre que gestiono igual, y ahí sí hay un tema. Gestionar bien no es llevar las cosas adelante nomás. Uno puede gestionar bien la publicidad hecha mal, es decir, la publicidad oficial que muestra la cara de los candidatos y hace proselitismo en lugar de brindarle un servicio a la sociedad, la puedo gestionar bárbaro. ¿Qué es gestionar bárbaro? La pauto en los mejores lugares, se ve, es linda. Gestionar es gestionar, llevar las cosas adelante con las prioridades correctas. Y para llevarlas con las prioridades correctas, yo siento que hay que tener una cosmovisión. No se puede hacerlo desde lo micro. No se resuelve el problema de la ciudad desde el wifi de la calle Florida. Esto es, para hacer un título, un resumen, es que reunir las condiciones que se imagina para sí Gabriela Michetti, como que está en un nivel superior al de la gestión, y el que se resume para sí, Horacio Rodríguez Larreta, que dice que él es un gestionador. Para mí esas cosas, esos atributos los pone la gente a la hora del voto. Después eso puede estar tamizado tenemos que ser claros, nosotros competimos contra dos estados, contra el estado de la ciudad que hace campaña y el estado nacional que hace campaña. Pero uno tiene que decir lo que cree y me parece que después la gente elige a la hora del voto. Para nosotros es muy importante que así como creemos que hay una falsa opción en esa primaria, que se volvió atractiva por las peleas, pero después en el debate no dijeron nada, creemos que también es falsa la opción entre un balotaje, por ejemplo, entre el Frente para la Victoria y el PRO. ¿Por qué? Porque no es un verdadero balotaje. El Frente para la Victoria no puede ganar en la capital federal, punto. A menos que muten algo dentro de 5 años, hoy, como está, no puede ganar. Y eso quiere decir... Perdón, tampoco creo que quieran ganar. Bueno, y ese es el tema. Yo creo que para dar un salto
hacia poder elegir en serio, hay que contrastar espacios que quieran ganar, que tengan vocación, que puedan ganar en un balotaje, y además que no arreglen otras cosas por debajo, porque entonces es un falso balotaje donde otras cosas ocurren que no vemos, como en la entrevista del bloque anterior. Martín, me gustaría seguir charlando de esto, sobre todo lo que no vemos entre el gobierno nacional y el gobierno porteño. Pero sería injusto algo que también pasó como inadvertido dentro de la sociedad, que el otro día el ministro de Economía hizo una mención encomiástica, admirativa, de alguien que creo que estudió en el mismo lugar que estudiaste vos, que es el caso de, no es el buen izquierdo de Chacarita, Michael Kalecki. ¿Por qué no le refrescás, aunque sean 3 minutos, la teoría de Kalecki, un polaco economista, antecesor o contemporáneo de Keynes? Algunos dicen que lo inventó antes, otros después, pero que vos definas para que sepamos cómo es la cabeza de Kicillof. No, pero lo que pasa es que hay una enorme confusión con lo siguiente, que tiene que ver con estas definiciones de cuando alguien dice que es keynesiano, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Keynes? Keynes lo que decía es, hay un momento en que hay desconfianza del inversor, del capitalista. Cuando hay desconfianza del capitalista, la demanda es menos de lo que debería ser. Y entonces uno entra en un círculo vicioso. Y hay una manera de salir de ese círculo, que es que el Estado provea aquellas cosas, aquellos incentivos, y que a través de la acción, que es gasto público, empiece a mostrar el sendero hacia donde tenemos que ir. Y eso es lo que empieza a que la actividad privada acompañe. Exacto. Eso es absolutamente incompatible con el hecho de que cuando la actividad económica está funcionando bien, el Estado agrande los ciclos, porque además hay otro problema adicional que ahí, si querés, en el discurso del oficialismo, nunca lo veo y que para mí es absolutamente medular. Lo que pasa es que cuando es absolutamente medular, lo que ocurre es que el diagnóstico, mejor dicho, la recomendación de política económica es la contraria a la que sigue el gobierno, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando vos estudias economía, los libros de economía son generalmente los libros del hemisferio norte, son de los países desarrollados. Estás hablando como Kicillof. Sí, exactamente, hasta ahí va bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si lo citás a Isaac Deutscher, ya estamos completos. No, pero ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Los países desarrollados tienen un enorme componente anticíclico automático, que es que cuando viene la crisis, la tasa de interés baja. Entonces el Estado puede gastar más financiándose barato, los privados pueden gastar más financiándose barato. Y eso compensa el ciclo. ¿Qué pasa en nuestras economías? En nuestras economías, cuando viene la crisis, los capitales se van. Y cuando los capitales se van, se reduce la cantidad de dinero, la tasa de interés salta por los aires. Entonces, la tasa de interés salta por los aires, vos tenés que hacer política anticíclica, y entonces no podés hacer política anticíclica porque necesitas gastar más, y para gastarte más, te tenés que endeudar más caro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si decís, mira, no sigo más los libros de texto estos, porque lo que tengo que hacer es tener un elemento contracíclico para poder actuar cuando la tasa de interés sube. ¿Qué tenés que hacer? Tener un fenomenal superávit fiscal. Porque entonces, cuando viene lo malo, vos tenés acumulado dinero, con ese dinero acumulado empezás a gastar, y además de eso, si tenés suficiente cantidad de tiempo acumulando superávit fiscal, lo que empieza a ocurrir es que baja la tasa de interés a la cual te endeudás. Y eso, por ejemplo, es el caso de Chile. Ese es el caso de Chile. Entonces, el caso de Chile es, mira, tuve durante suficiente tiempo disciplina fiscal que hace que cuando necesito dinero me es muy barato. El problema es que el gobierno hace el primer diagnóstico, dejen de estudiar con los libros de texto de Estados Unidos, porque y yo digo, listo, dejemos de estudiar con eso, adaptémoslo. La recomendación es exactamente la contraria a la del gobierno nacional. Exactamente la contraria. La próxima vez vamos a hablar más de este puntero izquierdo de Chacarita, que estudió en la misma London que él, y que murió cuando él nació. O sea, ese dato no lo tenía. Es casi más viejo que la plusvalía y posiblemente menos existente. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Lo saludamos, le damos el angelito. Gracias. Te deseamos la mejor suerte el próximo domingo. Yo te traje, vos antes hablabas de fútbol. Yo creo que a esta altura deberías tener todo un pasillo de tu casa con las distintas remeras o merchandising de las campañas políticas. Así no, tengo una creo que de la década del 60. Pero en algún momento, con tantas que tenés encima, analizando y mirando, bueno, podrías tener. Acá tenemos, esto habría que desarmarlo para que lo vean.
o lo sorteamos ya. No me pidan que me lo ponga ahora porque estoy resfriado y no quiero contagiarlo, pero acá de atrás dice Martín Lustó y de adelante evolución. Esta es otra discusión que podríamos tener. Me encantaría otro tipo de eslogan, pero eso es otra vez. Confiemos en que se evolucione. Gracias Martín, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi